En la dirección de Freddy Espíritu Mejía. También damos la presencia del doctor Fernando Orihuela, a quien le hacemos llegar el saludo cordialísimo. Hoy también disfrutando de esta bonita fiesta. Los aplausos, por favor, ha tomado el emplazamiento la orquesta Selección Tigres de Oro. Debemos resaltar, mi estimado Michael, integra el grupo de naturalidad, reconocidos personajes que ustedes lo van a apreciar. Y las palmas, damas y caballeros, fuerte las palmas, señoras y señores, para la orquesta Selección Tigres de Oro, que en estos momentos nos viene deleitando con esa hermosa melodía. Estamos apreciando su presentación.
Alicia Baila, su presidenta, Berta Portocarrero. Selección Tigres de Oro. Se viene a cultural 8 de diciembre. Los majestuosos de la Tinancada. Y cómo está mi amigo Francisco Blanza por Ramiro y Larqui. Ahí se viene la calidad. Y las palmas, a ver dónde están los aplausos. Corta las palmas, señoras y señores. Esas palmas para la selección Tigres de Oro. Y ahora vamos a dar el pase respectivo a los amigos del Montero, Jorge y Andrés Gastelú, presentes el día de hoy en esta bonita festividad. Preparándose para la presentación de la siguiente orquesta. Dos orquestas que en esta ocasión nos están acompañando, resaltando estas festividades. Y nos vamos a recibir con los aplausos. Venga las palmas, damas y caballeros. Llevando nuestra música a lo más alto, desde la capital del Perú. Un aplauso, por favor, fuerte las palmas. Saludo y presentación de la orquesta La Excelencia Musical, Amigos del Mantaro. Por supuesto, de la gran orquesta Amigos del Mantaro. Voy acompañando a los majestuosos de la Tinancada. Es el cultural 8 de diciembre. 10 años de vida institucional, fundado el 8 de diciembre del año 2015. Hoy también queremos hablar de manera muy especialísima a los socios fundadores, a la señora Berta Portocarrero Robles, al arquitecto Fran Taxa Portocarrero, al joven Diego Romero Rodríguez, al joven Cristian Taxa Portocarrero, y a nuestro gran amigo Maxi Espinal Heredia. Y cómo no recordar de un gran amigo que nos tomó la delantera, Jorge Guamán, desde el cielo, hoy narramos
amigos del Mantaro. Listo, damas y caballeros, luego de haber tomado el desplazamiento, mi estimado Michael, ya nos apresamos en unos instantes a recibir a la institución cultural. 8 de diciembre, los majestuosos de la Turantada, con 2 orquestas. Efectivamente, mi estimado Coquito Campos, y estamos listos, maestros, para el acompañamiento musical al cultural 8 de diciembre. Hoy, por supuesto, con la presidencia de Berta Portocarrero Robles. Cuando guste orquesta, adelante. Con mucha fe y ilusión, aquí estamos, un año más. Hoy también en la que recordamos 10 años de cultivar nuestras costumbres y tradiciones. Cultural. Y ahí se vienen también los personajes, los diversos personajes de la Turantada, demostrando su arte, su talento y sobre todo la elegancia de la Turantada. Y hoy queremos saludar el acompañamiento, dando realce esta festividad al doctor Fernando Arguela. Gracias por acompañarnos, Jaime Córdoba, y a la Cámara de Comercio de Concepción. El chapazo durantero. A ver, doctor, Fernando Arguela, ese pasito, por favor. Ay. ¡Qué chapazo! Sabemos que el doctor es de Aguilar, que es santiaguero, pero ahora está bailando y demostrando la Turantada. Y por ese hermoso pasacalle Turantada, hace su ingreso en Cultural 8 de diciembre, los majestuosos de la Turantada. Cerveza. Esas palmas, damas y caballeros, esas palmas para el Cultural 8 de diciembre. Recordando aquel inicio, un 9 y 10 de julio del año 2015, donde decidieron formar esta institución. Han pasado 10 años y seguimos haciendo historia. Ayunita tucumana, hoy llegaste a Concepción, recordando a Jorge Guamanconi y esposa Paola Mundive. Y cómo no recordar a nuestro gran amigo Jorge Guamán en el cielo, presente en el corazón del Cultural 8 de diciembre. Para ti con cariño,
Berta Portacarrero, el arquitecto Fran Taxa, Diego Romero, Percy Espinal, Cristian Taxa. Con dos orquestas es otra cosa, Jorgito Ramos. Ese chupito elegante. Se citan el chicharrón. Vamos, César Rosales. Chicharrón. ¿Dónde está mi gran amigo? Diego Romero Rodríguez. Siempre demostrando la calidad. Y ahora unidos por nuestra música, amigos del Mantaro, selección Tigres de Oro. Y el aplauso de la concurrencia, a ver, fuerte las palmas, damas y caballeros. ¡Qué bonito! y como dice, lo bueno para el final, señores, aquí está el Cultural 8 de diciembre con dos grandes orquestas, dos instituciones musicales de las mejores. Selección Tigres de Oro, la orquesta Amigos de Pantano, hoy demostrando también ese toque, esa finura, como tiene que ser. Y con cariño resaltamos siempre de nuestros socios con el apoyo incondicional. El joven Cristian Taxa Portocarrero, Percy Espinal Heredia, el joven Diego Romero Rodríguez, el arquitecto Fran Taxa Portocarrero, siempre con Berta Portocarrero Robles. Y el día de hoy con el respaldo del doctor Fernando Orihuela. ¿Cómo baila Milagros? Los sabrosos Milagros. Dice. Y saludando a las instituciones hermanas que se han aunado y hoy juntos con el cultural, porque el cultural es el cultural, señores. 10 años de tradición durantera. Pasos elegantes de la Turancana, y detrás de esas máscaras y caretas se esconde un sentimiento de un hombre que ama, ríe, llora,
cierto, para el Cultural 8 de diciembre, los majestuosos de la Pilantada. Presentación elegante como tiene que ser. Vamos a continuar, damas y caballeros, el día de hoy con esa fe y devoción a nuestra Virgen Inmaculada Concepción. ¡Vamos, paisano! Llora, llora, corazoncito. Sufre, sufre, curandero. Vamos, Bertita Portocardero, la Cigarina 1 y sus dos grandes tesoros. Jonathan Taxa, el arquicurandero. Cristian Taxa, el chupo coquetón. Qué lindo nuestra cautivita y cómo se luce la cicaína. Y esa guanquita enamorada. Porque el Cultural es el Cultural. Y gracias por el cariño y el aprecio. Más de 200 bailantes de la Pilantada. ¿Cuántas noches lloré pensando en tu cariño? Son parte de las letras de esta hermosa Pilantada. Y podemos apreciar la elegancia del arriero tucumano argentino, el mujero, el 7 puntas. Y por supuesto ahí vienen los príncipes. Ese príncipe chapetón. Y mostrándose la elegancia. Echa paso, Pilantero. Y ya sabe, Javier. Hati, Bushkiri. Y el zapatero de la Cucuncha Huanca. Hay palmas o no hay palmas, damas y caballeros. Son las palmas, señoras y señores. Es el cariño, por supuesto, para el Cultural 8 de diciembre, los majestuosos de la Pilantada. Que por cierto, los invitamos, estamos al frente de este escenario, estaremos también compartiendo con grandes artistas. Como acaban de apreciar, estamos con dos instituciones musicales y de las buenas para disfrutar de lo mejor de la Pilantada. Hoy tendremos presentación artística, estará Karen Enríquez, estará Felipe Guerrero. Muy bien, claro. Furia Tropical. Para cerrar con broche de oro, Carlitos Baitán y Furia Tropical. ¡Continuamos! Personaje imponente, señorial, quita el garbo, con elegancia.
es el Chapetón, el príncipe. Diego Romero. Con grosa, Diego. Echa pasa Diego Romero. De la historia de nuestro folclor, más de 200 bailantes de la Tunantana con el cultural 8 de diciembre. Qué bonitas melodías para bailar y gozar la Tunantana. Amigos del Valentano, selección Tigres de Oro. Y la elegancia, Percy Espinal Heredia, Gran Taxa Portocarrero, el arquitunantero, Cristian Taxa Portocarrero, Diego Romero y Berta Portocarrero Robles. Son personajes que aman lo nuestro, personajes que aman su tierra, a su heroica Concepción y a su Inmaculada, a su Virgen Inmaculada Concepción. ¿Qué no dirás? ¿Qué no hablas? Por ello, Pero de esto quiero, el día de hoy te lo dice el rey de Italia. hemos roto la actividad con la Tunantana. 10 años difuyendo cultura, 10 años haciendo bailar a todo su público maravilloso.